Lo dijo él. A primera hora. Saludamos a Diego Borja, ex candidato a la vicepresidencia de la República, quien se conecta con nosotros telemáticamente. Economista, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, economista. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Buenos días para toda su audiencia. Gracias a usted por conectarse. A ver, ayer Lupa Media hizo, para variar, un trabajo excepcional, certificando un video que se viralizó de pronto, luego de su salida del país por la frontera binacional con Colombia, de que supuestamente usted estaba en España. Entiendo que ese video no es un video reciente, de acuerdo a lo que se ha hecho en esta verificación, es un video anterior. Usted está fuera del país, le pregunto puntualmente, ¿está en Colombia? ¿Usted está bajo la protección del gobierno colombiano? ¿Cuál es su situación, economista? Mi situación es que estoy de vacaciones porque yo salí después de las elecciones para el feriado de Semana Santa y tuve un problema en la frontera entre Colombia y Ecuador en Rumichaca. Nosotros íbamos primero a Las Lajas, queríamos avanzar hasta Cali, tuve un problema ahí y estoy en Colombia de vacaciones. El gobierno del presidente Petro muy generosamente nos ha extendido una invitación a las personas que estamos bajo este esquema de persecución por el gobierno de Noboa, de si queremos solicitar el asilo en Colombia. Pero obviamente esa es una decisión mayúscula, cuando usted sale de vacaciones no puede solicitar un asilo, pues. Entonces yo le agradezco enormemente al presidente, pero por el momento nuestra situación es una situación de entrada regular con una situación de turistas. Pero si está de vacaciones, entonces usted sí va a regresar al Ecuador. Obviamente, esa es nuestra intención, pero con este montaje de persecución que hay en el Ecuador, es terrible, y que la gente en vez de centrarse en ese elemento se centra en otras cosas banales, esto es una cosa monstruosa lo que está sucediendo. No sé si nosotros nos hemos acostumbrado a ver este tipo de eventos con naturalidad, pero esto no es natural. Existe una lista de personas con, entre comillas, problema migratorio, alerta migratorio en las fronteras, que exista una narrativa de que ya vienen sicarios a matar al presidente y lo hacen por Twitter sin la menor ética política y luego pretenden vincular a esto con la revolución ciudadana. Esto no es natural. Sí, estamos acostumbrándonos a una narrativa de persecución que es terrible y que nosotros la estamos normalizando. Economista, usted se refería precisamente al inconveniente que hubo en la frontera con Colombia. ¿Nos puede explicar y detallar qué fue lo que ocurrió esa noche ahí? Hemos visto incluso ya comunicados del Ministerio del Interior en donde se dice que, por ejemplo, usted llegó hasta ese lugar con gafas, con mascarilla, con una gorra. Si nos puede tal vez detallar qué es exactamente lo que ocurrió ahí. Sí, Carla, lo único que dicen que falta ahí es que llegué con peluca y con bigote postizo. O sea, yo llegué a la frontera a las 10 de la noche. Normalmente a esa hora usó una gorra y usaba mascarilla porque en el carro que iba había una persona que estaba con gripe. Pero lo que no le dicen, por ejemplo, es que la persona que le atendía en migración estaba con mascarilla. Y las otras personas que estaban ahí en migración estaban con mascarilla. Y para eso están los videos. Claro, lanzan una foto con toda la mala intención, con el objetivo de decir que iba en fuga. ¿En fuga de qué? Yo tenía inmunidad, tengo inmunidad hasta este momento. ¿En fuga de qué? Yo no tengo ningún proceso penal, ningún proceso civil, ningún proceso administrativo de ninguna naturaleza. Yo salía de vacaciones y evidentemente lo que no le dicen es que 2 segundos después de que me presento ahí en migración, estoy obviamente sin mascarilla ni gorra. Porque usted tiene que quitarse la gorra y la mascarilla para poder entregar su documento de identidad. Eso no le dicen. Entonces, acá nos estamos centrando en este tipo de banalidades, ¿no es cierto? Y no en lo importante. ¿Cómo así tenía una alerta migratoria? ¿Y cómo qué se dio ahí? La persona de migración toma una foto totalmente inusual de la pantalla en migración. Luego toma una foto de mi cédula y luego se va a conversar por teléfono por atrás del sitio de migración y regresa con 2 policías. Eso no es usual. Eso es absolutamente inusual. Yo estoy de acuerdo, Diego, si me permite, yo estoy de acuerdo en que no es usual. No es usual esto que usted está relatando. El tema es que, por ejemplo, en el comunicado que
cuando luego de su post donde usted denuncia lo que está relatando en este momento, hay un comunicado del Ministerio del Interior donde dice que usted decidió retirarse voluntariamente y de manera intempestiva, dejando sus documentos de identidad abandonados sin poder concluir el proceso de salida. ¿Usted dejó sus documentos ahí? No sé si la cédula, el pasaporte, ¿qué documentos entregó? ¿Los dejó ahí? A ver, pues, centrémonos en lo importante, como lo digo Fabricio. El momento en el cual viene la persona de migración con 2 policías. Yo tenía al lado, que me estaba acompañando, porque estábamos todavía culminando un proceso eleccionario, el coronel de mi seguridad. Ve que viene con 2 policías y me dice, le van a arrestar. Y yo no les iba a permitir esa humillación a esta gente, de ninguna manera. Pero le iban a arrestar, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo. Es la pregunta. Pero ¿cuál hubiese sido la razón para arrestarlo? Si uno, es verdad, usted tiene inmunidad y usted va a tener inmunidad hasta el día en que se proclamen los resultados definitivos y el resultado de las elecciones queden firme. Usted tiene inmunidad como candidato, a no ser que cometa un delito flagrante, ¿ya? No conozco, corrígame si estoy equivocado, me gustaría saber si tiene algún proceso judicial, alguna investigación, alguna indagación previa, alguna instrucción fiscal, porque de lo contrario, ¿cuál hubiese sido el argumento para que supuestamente lo iban a detener? Esa es justamente la pregunta que yo hago, Fabricio, y usted está ahí sí dando en el blanco. No tengo ningún proceso penal, no tengo ningún proceso civil, no tengo ningún proceso administrativo, tengo inmunidad, no tengo ninguna indagación en curso. ¿Cuál era la razón de que el agente migratorio venga con la policía? Mire lo que le sucedió a nuestro estratega de campaña, Daniel Iboscus, en el aeropuerto de Quito. Le detuvieron durante más de 1 hora, le revisaron sus documentos personales, intentaron quitarle sus aparatos electrónicos, computadora, iPad, teléfono celular. ¿Cómo así? ¿En qué contexto estamos viviendo? ¿Por qué razón en el Ecuador tenemos alertas migratorias? 100 personas de la Revolución Ciudadana, más otros activistas sociales, más otros periodistas incluso. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y no hay ninguna razón, y por eso es que yo le digo, estos comportamientos completamente inusuales iban en otro sentido. Y yo ese objetivo que tuvieron en Rumichaca, en la migración ecuatoriana, no les iba a permitir. No les iba a permitir. Y obviamente cuando les veo que vienen con 2 policías, yo salgo de ahí pues, no salgo corriendo. Como dicen ellos, para eso están los videos. Yo salgo de ahí y se quedaron con mi cédula de identidad porque la persona de migración, el momento que estamos ahí, en vez de tener mi cédula de identidad frente a mí, tomó mi cédula de identidad y con esa se fue a hablar por teléfono atrás. Eso es inusual. Y eso que es inusual y que es ilegal y que es una violación flagrante de mi derecho y que muestra la persecución es donde no se está poniendo la atención, porque lo estamos normalizando. ¿Ustedes van a interponer tal vez alguna denuncia, digamos, por todo esto que nos está contando sobre este comportamiento que, a decir de su testimonio, ha sido inusual ahí? En su momento lo haré, Andrea. Ahora yo estoy todavía en Colombia. No hemos todavía decidido la fecha de regreso. Nosotros teníamos previsto originalmente 15 días de vacación, porque en el colegio de mi hija incluso hay 15 días de vacación. Pero ahora es una situación completamente grave la que está pasando en el Ecuador y realmente estamos muy preocupados por nosotros personalmente, por nuestras familias, por la gente de la Revolución Ciudadana. En la lista migratoria, con alerta migratoria que les menciono, hay 100 personas, muchas de ellas que colaboraron en nuestra campaña, muchas de ellas que son activistas incluso por fuera de la Revolución Ciudadana. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué razón el gobierno de Noboa tiene una lista migratoria de 100 personas? Eso hay que preguntar a los ministros, no si tal persona o cual persona se presenta con gorra y mascarilla. En el aeropuerto del Dorado, aquí en Bogotá, hay miles de personas que se están presentando con gorra y mascarilla, porque aquí hay una alerta, por ejemplo, de fiebre amarilla y tosferina. Eso no es lo importante, porque cuando uno se presenta en migración, tiene que quitarse las cosas con las que está. Eso nos ha pasado a miles de personas. Lo que no ha pasado es que le intenten detener en migración sin que por detrás haya ninguna razón judicial para eso. Lo que no me ha contestado, Diego, y perdón que le insista, es ¿por qué usted dejó los documentos ahí? ¿Los dejó o no los dejó? Le estoy comentando, Fabricio, y sí le contesté que la persona de migración me retiró la cédula de identidad. O sea, no es que usted los dejó ahí botados. No, él me retiró mi cédula de identidad, eso se puede ver en el video. Sino que acá el Ministerio del Interior, con mucha manipulación y además también violando los derechos de privacidad, muestra una foto, que es la foto inicial, no muestra el resto del video.
Si dan la vuelta a la cámara, por ejemplo, le van a ver al agente migratorio con mascarilla. Entonces no muestran el resto y hacen un relato falso, que también es lo otro a lo que nos estamos acostumbrando, a los relatos de falsedad. Aquí montan un relato, dicen, aquí vienen sicarios mexicanos con el objetivo de haber un magnicidio. Eso es gravísimo. Ya el Ecuador vivió un magnicidio. Mataron a un candidato presidencial. Esto no es menor. Y lo tratan como una trivialidad absoluta a través de X, cuando esto debería movilizar a la inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de la policía. ¿Y sabe qué sucede con este comunicado? Que es una payasada, la verdad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México lo rechaza y lo impugna. Eso estamos viviendo en el Ecuador. Un drama de mentiras en los que obviamente se esconde una intencionalidad. Y esa intencionalidad es la que hay que indagar. ¿Por qué? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué este relato falso? Esa lista que usted ha señalado, que corresponde a una suerte de alerta migratoria, yo le pregunto a usted si es real, si hay certezas de que existe esa lista, y si usted tiene evidentemente esa certeza, Diego. Yo estoy convencido de que esa lista existió, Fabricio, convencido. Usted me conoce a mí, yo no soy ni dramático, yo nunca falseo. Así me cueste lo que me cueste. Digo la verdad como tiene que ser. De esas personas que aparecen en esa lista, a 3 no se hicieron un problema migratorio sin que medie ningún proceso legal. Daniel Iboscus, Diego Borja, Verónica Zarauz. Luego quitaron la lista, cuando ya se hace pública, incluso la retuitea el presidente colombiano. Pues, puede ser que ahorita ya no exista. Puede ser que ahorita ya no exista, porque obviamente bajo todavía un escrutinio mundial, porque todavía no se han acabado las elecciones en el Ecuador, todavía está bajo escrutinio, tener una lista de persecución, obviamente le pone más en entredicho al proceso eleccionario ecuatoriano. Economista, mucha gente aquí que está ahora mismo conectada también cuestionan el por qué usted se va de vacaciones cuando había una narrativa de fraude desde la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no se queda acompañando a esta narrativa también de la ex candidata presidencial Luisa González? Nunca he dejado de acompañarle. El mismo día que Luisa presenta su postura, yo al poquito tiempo di la primera declaración, creo que fue incluso primera, la declaración periodística que di en La Posta. Y a pesar de que venía el feriado de Semana Santa, donde obviamente todo el tema de entrevistas y periodístico iba a disminuir, que es lo que aprovechamos para salir de vacaciones, yo no he dejado de acompañarle a Luisa. En ningún momento. Pero perdón que le insista, y yo creo que es pertinente esta pregunta, porque ustedes están sosteniendo de que hay un fraude electoral, de que están reuniendo las evidencias para presentarlas una vez que se proclamen los resultados numéricos. Hay este plazo para poder presentar las evidencias. ¿Cómo es que usted se va de vacaciones cuando están peleando por la elección? Porque esa tarea le corresponde a los veedores electorales. Están de hecho reuniendo los datos. Nos ha tocado, por supuesto, dejar el momento de descanso. Mire, Fabricio, yo empecé la campaña el 8 de agosto, el 10 de agosto, digamos, del año pasado. El día que recibimos los resultados, el 9 de febrero, al día siguiente yo empecé la campaña, el 10 de febrero. Culminé la campaña el 13 de abril, el mismo día de las elecciones. Es decir, era un proceso larguísimo de una intensidad gigantesca. Incluso hasta para dar las batallas hay que descansar. Entonces, en ese contexto aprovechamos la Semana Santa y nos encontramos con este esquema persecutorio muy grave, pero a pesar de eso hemos acompañado el proceso. Este momento, obviamente, he dejado ya de lado yo personalmente, mi familia no ventajosamente lo puede hacer. Pero yo estoy muy pendiente, este rato tengo exactamente todos los datos, estoy continuando, porque esta tarea le corresponde a la veeduría electoral. En un partido como la Revolución Ciudadana hay una organización grande donde las tareas se van repartiendo entre las diferentes personas. El momento en el cual corresponda entregar, según los tiempos electorales, se entregará. Pero obviamente aquí hay un montón de irregularidades, que además ahora están siendo vistas bajo escrutinio muy severo por especialistas a nivel mundial. Acá tenemos a un profesor mexicano como Ángel Valderas, a un profesor italiano como Mirko Casale, a un profesor de la Universidad de Denver estadounidense como Francisco Rodríguez, señalando
que hay serios indicios de irregularidad en las elecciones ecuatorianas. ¿Cuáles serían Ya no solo esos el tema del Ecuador. indicios, economista? ¿Cuáles serían esos indicios en los que ustedes respaldan el fraude? Son varios, ¿no? En primer lugar, le diría las 5.091 actas con irregularidades, lo más sólido, lo más duro. Segundo, los informes de las misiones internacionales. Claro, aquí se ha detenido mucho en los títulos donde dicen, sin embargo de todo esto no podemos decir que hay fraude. Ahí se han detenido. Pero usted lea, por ejemplo, el informe de la OEA de la página 9 a la página 13. Esto va a encontrar cosas realmente... ¿Qué dice, por ejemplo, ahí sobre el proceso electoral propiamente dicho del domingo 13 de abril? Porque, a ver, está clarísimo que tanto la OEA cuanto el Parlasur y la Unión Europea han cuestionado la forma irregular como se desarrolló la campaña, con una cancha inclinada, con unas decisiones totalmente cuestionables de no tomar licencia, lo que pasó con la vicepresidenta de la República, las decisiones de política pública en medio de la campaña, todo eso ha sido cuestionado por las misiones de observadores y también existimos aquellos que a lo largo de la campaña lo hicimos. Pero sobre el conteo de votos, el escrutinio propiamente dicho, yo le pregunto a usted, si esos informes recogen evidencias reales de que efectivamente puede haber indicios de fraude electoral, economista Diego Borja. Mira, ahí lo que dice es que hay serias irregularidades. El tema del fraude, Fabricio, solo lo podremos saber el momento en el cual se abran las urnas, el momento en el cual se permita una auditoría forense. Ese momento realmente sabremos si hay o no fraude. Pero para abrir las urnas ustedes tienen que presentar obviamente unos documentos, porque eso dice el Código de la Democracia, tal vez las actas donde hay inconsistencias. Esa es la única manera de que se puedan abrir las urnas y nunca se abren todas las urnas, economista. Es correcto, Fabricio, pero mire, este momento hay 1.984 actas sin firmas conjuntas, hay 1.525 actas con sumas que no cuadran, hay 1.582 actas con desviaciones estadísticas inusuales, hay un voto nulo que ha bajado al más bajo nivel de décadas, 2.5%, hay una disminución del voto blanco de 243.000 a 75.000 votos de primera a segunda vuelta. Esto es evidencia concreta. Esto se va a presentar, pues, por supuesto, porque sabemos que hay que cumplir con la norma del Código de la Democracia y nosotros sí la cumplimos. Y se presentarán estas evidencias. Pero usted me presentaba qué otras evidencias hay. Y yo le contesto. Hay estos elementos de serio cuestionamiento que están en los informes de la Unión Europea, de la OEA, por ejemplo. Están los análisis matemáticos, que no son menores. Fíjese usted que en las elecciones mexicanas del 2007, la impugnación que se hace con los análisis matemáticos, porque la ciencia forense es una ciencia. No es que a alguien se le ocurrió del estómago decir en base a la encuesta de Omar Malú, como se ha señalado, se nos ocurre que hay aquí no, hay una ciencia forense que analiza matemáticamente cómo es el comportamiento de un proceso eleccionario, y usted puede ver con esa ciencia dónde hay irregularidad. Claro, eso no prueba la irregularidad, eso hace pensar que hay una irregularidad. ¿Qué sí prueba la irregularidad? Cuando usted presenta las actas y se abren las urnas, entonces ahí sí puede ver, y yo le estoy hablando de 5.091 actas que corresponden a 1.500.000 votos, 1.500.000 votos, no estamos hablando de 50 votos. Ustedes entonces van a pedir que se abran, 5.091 para contar o para revisar 5.091 actas. Se van a presentar todas las actas que hay irregularidad. Estas son las que el informe de nuestro sistema de verificación electoral nos dan. El momento en el cual ya se presentará el número exacto con las especificaciones exactas de qué corresponde a qué acta. Solamente para cerrar, economista, y para tener claro, ¿usted tiene dudas del proceso electoral, pero no habla abiertamente de que existió fraude? ¿O usted considera que hubo fraude? No, mire, decir que yo considero que hay fraude es adelantarme a un hecho. Yo hablo con hechos. Yo lo que le estoy diciendo son hechos. Lo que dice el informe de la OEA es un hecho. Los que, por ejemplo, el expresidente Correa insiste en que hubo fraude. Por eso le pregunto. Usted no maneja el mismo término. O sea, usted tiene dudas, pero no habla de fraude. Yo quiero ser preciso con los datos. Yo le digo, hay 5.091 actas con irregularidades. Ese es un hecho.
Hay un informe de la OEA de la página 9 a la página 13 donde muestra hechos concretos de irregularidad. Ese es un hecho. Hay un juego eleccionario con estado de excepción. Ese es un hecho. Hay un juego eleccionario donde el candidato presidente nunca pidió licencia. Esos son hechos. Entonces, todo este conjunto de hechos permite presumir razonablemente, como dice la ciencia, que aquí hay irregularidades que pueden conducirnos, y eso lo vamos a saber, porque tarde o temprano se va a saber. Eso nos hace presumir que hay un fraude. Correcto, economista Borja, estaremos expectantes, ¿no? Usted nos ha señalado algunos elementos en esta entrevista, ha dicho que va a regresar, pero insisto, y para cerrar, no tiene fecha todavía de regreso. Mire, le voy a insistir en esto, Fabricio. Nosotros salimos de vacaciones y nos encontramos con este montaje de persecución. Imagínese lo que es para una persona que sale de vacaciones, plantearse inmediatamente tomar la figura del asilo. Es durísimo. Es durísimo. Pero es que si no tiene proceso judicial, debería regresar, digo, ¿no? Exacto, yo también. Yo tengo mi vida en el Ecuador, tengo todo en el Ecuador, pero el momento en el cual, sin tener proceso judicial, usted se encuentra con esta forma de tratar alerta migratoria. ¿Qué es eso, Fabricio? Verá que Verónica Zarauz, que estuvo aquí también, ella regresó y está aquí en el país, sin problemas. Muy bien, me alegro por Verónica y me alegro por Daniel. No, pero lo que yo le cuestiono, le digo a usted y a las personas que nos escuchan, alerta migratoria es una figura que no existe. Eso solo puede existir si es que alguien tiene un proceso legal en su contra. No existen alertas migratorias porque se le ocurrió al gobierno que esta persona puede ser peligrosa por lo que dice o por lo que piensa. Eso no existe. Eso se llama persecución. Y en el Ecuador hay que hablar con las palabras como deben ser. Esto es una persecución. Y es ahí donde hay que poner el énfasis, no en si la persona llevaba lentes o gafas o mascarilla o gorra, pues. Que es donde se están quedando en la narrativa del gobierno. Economista, solo ya para finalizar, ¿ustedes preveían que iba a haber, digamos, esto a lo que usted le denomina persecución? Es decir, tal vez de estas vacaciones de las que usted nos comenta estaban programadas, salir del país estaba ya programado, incluso si ustedes ganaban la elección. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Claro, por supuesto, porque las elecciones culminaron el domingo 13, que era Domingo de Ramos. Y venía un periodo de vacación, tanto, merecido descanso para nosotros y vacación para los chicos. Entonces, estaba planeado, incluso más en el caso de que ganemos. Porque iba a ser un periodo en el cual Semana Santa baja evidentemente incluso la presión de entrevistas y tal. Y como sabíamos que al menos lunes y martes sí había que dar entrevistas, nosotros decidimos viajar el martes en la tarde, porque íbamos a Las Lajas, que está en la frontera con Colombia, y luego queríamos ir hasta Cali. Ese era el objetivo. Entonces, ahora, con este tinglado que está montado, realmente se ha convertido en un país peligroso el Ecuador. Y no les he dicho otra cosa. El tema empresarial, el tema de la persecución empresarial en mi contra continúa. Eso no lo he señalado acá, porque claro, esto tiene un curso legal que está teniendo desde hace varios meses, y ahí tengo 2 abogados que están llevando este tema, pero eso no ha cesado. Mi empresa está intervenida por la Superintendencia de Compañías sin que haya fórmula siquiera de un informe previo, ¿no? Y a la empresa que era a la que yo le alquilaba los equipos, le quitaron el contrato y le compraron desde el gobierno al socio que salió a dar unas declaraciones en mi contra. Eso, por ejemplo, no se ha dicho. Y yo sí lo estoy viendo aquí en Colombia, con la gente de derechos humanos y de derechos civiles, porque yo sí voy a interponer, si no me reciben en el Ecuador estas denuncias, sí lo voy a poner a nivel internacional, porque la persecución de Noboa no solo ha sido civil y política, sino también empresarial. Y eso, por ejemplo, no se ha dicho. Correcto, economista Borja. Gracias por el tiempo y estaremos expectantes. Muy amable. Gracias, economista. Gracias a ustedes. Diego Borja, candidato vicepresidencial o ex candidato vicepresidencial, porque todavía no se ha cerrado el proceso electoral, pero ha comparecido con nosotros para hablar sobre su situación política y también hablar sobre el proceso electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.